Señor Vega, bienvenido a la República. Muchas gracias por aceptar la entrevista. No, muchas gracias, Enrique, y gracias a la República por permitirme comunicar. Usted ha denunciado que ha sido separado de la Gerencia General del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú, el CONAFOBICER. CONAFOBICER. Sí. CONAFOBICER, un nombre bastante largo. Por sus declaraciones públicas en contra del gobierno de Dina Boluarte, sus columnas, sus tweets, etc., ¿no? La ministra Janina Pérez de Cuéllar pidió su cabeza en una carta que envió el 10 de abril al presidente del directorio del CONAFOBICER, el señor Rochabrún Gamarra, con quien coincidió laboralmente entre el 2015 y el 2016 en ADEX. La emisaria fue la ministra de Vivienda, Pérez de Cuéllar, y la decisión fue de la presidenta. Sí, yo he tratado de decir que hay que tomar en cuenta tres cositas, yo diría. Lo primero es que la ministra acá no pinta, la ministra es una emisaria, mandadera, una recadera, ¿no? Ella lleva un recado y lo cumple. Entonces a ella le pidieron esto y ella decidió ponerlo hasta por escrito. Entonces la desfachatez y prepotencia es tan grande que hasta lo puso por escrito, en papel membretado del ministerio y por lo tanto del Estado. Y toda la sustentación, uno revisa la carta, los adjuntos que ponen, la carpeta que llevan a sustentar en el directorio, todos son artículos míos, incluso resaltados. Entonces el primer tema es, no es la ministra, no es el presidente de CONAFOBICER, es la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su hermano Nicanor Boluarte. Después vamos a hablar de Nicanor. Sí, y ese es el primer tema. Segundo tema es, el atropello es tan brutal que es en una institución privada. A eso iba, porque yo tenía entendido que, bueno, tiene un asiento en el directorio, el gobierno, el ejecutivo, sí, pero se considera que es una institución privada. ¿Cómo el gobierno puede haber tenido ese nivel de injerencia en una institución privada? Esta es una institución privada que nace en la década de los 70 y hereda un poco el concepto de tripartidismo de la década del 70 y nunca se cambió. Y ha funcionado muy bien hasta ahora, ¿verdad? Es un espacio tripartito en donde hay dos representantes del gobierno, uno el Ministerio de Trabajo y otro el del Ministerio de Vivienda que lo preside, un representante de CAPECO y 4 representantes de los trabajadores. Entonces, el concepto es trabajadores, empresarios, Estado, ¿no? Hereda eso, y por eso es que el presidente es nombrado por el Ministerio de Vivienda, pero es totalmente privado. Lo que ha hecho el gobierno es entrometerse en una institución privada para exigirle una destitución porque el funcionario emite opiniones personales críticas. De hecho, la ministra de Vivienda, Pérez de Cuéllar, señala que la decisión que derivó en su salida se tomó en un directorio de 7 personas. Ese es su argumento para decir yo no tuve absolutamente nada que ver. Por eso le insisto, como en un directorio de 7 personas, donde el gobierno solamente tiene un asiento, se llegó a su salida de la institución. Claro, lo que pasa es que eso es una mentira, porque cuenta una partecita de la historia. ¿Cuál es la historia completa? La historia completa es, ella manda una carta el día jueves. El día viernes hay un directorio que se había convocado previamente. De toda la agenda se deja y se trata solamente de la carta, en ese directorio del día viernes. En ese directorio del viernes no encuentra respaldo el pedido de la ministra. Los 6 directores no están de acuerdo con el pedido de la ministra. Se oponen a la ministra. Se oponen al pedido de la ministra. Al pedido de la ministra. ¿Quién representa al Ejecutivo su asesor, el asesor de Janina Pérez de y el representante del Ministerio de Trabajo, que también estuvo en contra del pedido de la ministra? Entonces, deciden convocar al siguiente directorio y lo hacen para el día, 4 días después, un martes. En ese martes, nuevamente el pedido no es aceptado y el acuerdo que toma el directorio es invocar a Rudecindo Vega que retire cualquier mención de la institución de sus cuentas personales. Del CONAFOBICER. Sí, y se referían principalmente a mi cuenta personal de LinkedIn, ¿no? En donde decía mi cargo. Entonces, ¿lo hizo? Sí, entonces ya lo hice desde que he salido, no antes, ¿verdad? Entonces, ese fue el pedido del martes. El miércoles sale un artículo del Diario 1 defendiendo su derecho a libertad de prensa, porque yo soy columnista ahí los domingos. Entonces,
Parece que ese artículo del Diario 1 hizo perder papeles a la ministra, presionó y hizo que convoquen a un tercer directorio para el día siguiente, para el jueves. Entonces, en ese directorio del jueves, ¿para qué? Para que revisen el acuerdo que habían tomado el martes. En ese tercer directorio, obviamente cambian la decisión, pero cambian porque ya la amenaza viene con extorsión de por medio, ¿no? Usted diría que entonces extorsionaron y o chantajearon a la Cámara Peruana de Construcción y a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Yo lo digo, lo sostengo, chantajearon a los directores, no a los gremios, porque los gremios tienen vida propia, chantajearon a los directores, y los directores, por proteger el gremio, por proteger los acuerdos, por proteger la agenda, tomaron esa decisión. Se lo preguntaba porque el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, el señor Luis Bañonaba Carvajal, dijo que usted fue separado del CONAFOBICER por sus declaraciones políticas a nombre de la institución. No, primero lo que yo te diría es, no hay ninguna declaración mía a nombre de la institución, ninguna. Solo le digo lo que mencionó el señor Villanueva. Sí, pero te digo ninguna. Y lo segundo que yo podría decir es, nunca me van a ver declarar ni contra el secretario general de la federación, ni contra la federación, contra el presidente de Capeco, ni contra Capeco. ¿Sabes por qué? Por una sola razón. Ellos son víctimas igual que yo. Yo soy víctima de una persecución política por mis ideas y por mis críticas al gobierno. Los gremios y los dirigentes son víctimas por extorsión. El gobierno les ha extorsionado con paralizar la agenda que se viene trabajando, los proyectos de inversión que se vienen trabajando, si es que no cambian la decisión. ¿Le puedo preguntar por qué tanto interés del gobierno, del Ejecutivo, en una institución de la cual, y no creo equivocarme, la gran mayoría de la gente ni siquiera debe conocer su existencia? No, más aún. Yo entre broma y broma toda la vida les decía, incluso a los trabajadores, que el nombre CONAFOBICER uno más parece que... Es horrible además, no, que larguísimo y inentendible. Yo decía, más parece una pastilla de farmacia que un concepto de una institución. Pero lo que quiero decirte es que lo que tú señalas es claro. Esta es una institución pequeña, marginal. Las opiniones que yo daba eran mucho más marginales todavía. A ver, yo agradezco al Diario 1 el espacio que me brinda, pero el Diario 1 en toda la composición de la prensa nacional... Es más bien pequeño, claro. La verdad, es un diario pequeño, entonces soy un columnista de un diario pequeño, yo recién estaba... Secretario general de una institución pequeña. Claro. De ahí me pregunta, ¿cuál es el interés? Es que yo tengo la impresión que hay muchas cosas mezcladas, hay intereses de callar voces críticas, y yo era una voz crítica, me imagino, que les molestaba que llegue mi mensaje. Pero no voces creo que críticas llegaba. hay muchísimas contra este Sí. gobierno. Y yo creo que mi mensaje no llegaba tanto no era muy masivo, pero sí llegaba al entorno del gobierno y de la presidenta. Y entonces creo que eso tiene que haber generado algún tipo de reacción, de molestia, de venganza, ¿verdad? Por cosas que yo denuncié al hermano de la presidenta. A eso iba. Cuando habla del entorno, me imagino que se refiere a su relación con el señor Nicanor Boluarte, que también es parte de esta historia. ¿Cómo conoce a Nicanor Boluarte, señor Vega? Yo lo conocí en Transparencia. Él fue uno de los voluntarios de Transparencia. ¿De qué año estamos hablando? ¿Los 90? Estamos hablando de los 90 y entonces fue una familia que se sacó la mugre por recuperar la democracia. ¿En qué momento se desviaron? Usted era secretario general de Transparencia. Yo era el secretario general de Transparencia, encargado de organizar la red nacional, la capacitación de los voluntarios. Entonces él fue incorporado como un docente voluntario de la institución. Ahí lo conocí. Cuando yo lo encuentro en Cencico como gerente general y a mí me designan presidente, entonces yo digo, bueno, encuentro un voluntario que ha luchado por la democracia, entonces le ratifico la confianza y todavía lo empodero más porque le di más funciones. Él era gerente general en Cencico, ¿correcto? Yo lo encontré como gerente general. En el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Cencico. Que ese sí es una institución pública. CONAFOBICER es privado, Cencico sí es público.
En Cuarto Poder usted dijo que descubrió contratos de empresas fantasmas y cupos por puestos, que por este tema encaró al señor Boluarte, a Nicanor Boluarte, y que este no se inmutó. ¿Mantiene esas pruebas en su poder? Totalmente. Yo lo que hice fue una cosa todavía mucho más para ser serio. Administrativa. Sí, para ser serio. Presentó un informe, me parece. Sí, ¿no? presenté un informe que es un informe de más de 50 páginas, todo documentado y comprobando una enorme cantidad de irregularidades y malos manejos. ¿A qué se refiere, por ejemplo, con contratos de empresas fantasmas? Por ejemplo, mira, yo he contado últimamente el tema del sistema de vigilancia y seguridad de los locales de Cencico. Encontré una empresa que, por los informes que ellos me daban, prestaba un mal servicio y habían hecho ya contratos de licitación para cambiarla y no habían logrado que los concursos habían sido desiertos. Entonces lo que yo procuré es que busquemos otro concurso que sea mejor, que se adapte mejor, para que volvamos a tratar de ganar. Y ahí otra vez vuelven con que sea la misma institución. En resumen, Nicanor Boluarte se opuso. Sí, claro, y entonces si vienen atrás y me traen un contrato que era con lo que ellos mismos me han dicho que brindaba mal el servicio, entonces yo me negué a firmar ese contrato. Y lo que hice es más bien mandar a averiguar de por qué el concurso no funcionaba. Y entonces ahí lo que descubro es que esa empresa que brindaba desde hace muchísimos años el servicio de vigilancia y seguridad de Cencico era de un señor que era taxista en Chuschi, en Ayacucho, y el señor no sabía que tenía esa empresa. Y todo esto estuvo avalado por Nicanor Boluarte. Y sostenido y documentado, y él conducía todo el tema del concurso público, ¿no? Por ese tema yo tengo entendido que pidió que le retiraran la confianza a Nicanor Boluarte. Por eso y muchos más. Exacto, son por lo menos unos 4 o 5 temas adicionales, ¿no? Sí, he revisado el informe, o he revisado notas que dan cuenta del informe, pero el Consejo Directivo no le retiró la confianza al señor Boluarte y usted se marchó de Cencico el 27 de junio de 2018. Quiero confirmar este dato. En aquel entonces el secretario del Consejo Directivo era el señor Enrique Vilches, el actual secretario general de la Presidencia de la República, ¿es correcto? Sí, es del equipo de Nicanor y han trabajado juntos, parece que en varios sitios. ¿Recuerda este episodio cuando usted le pide que retiraran la confianza a Nicanor Boluarte y se negó? Claro, totalmente, porque primero yo converso con él, le digo, mira, tengo toda esta cantidad de irregularidades respecto a la gestión, yo te he ido pidiendo que esclarezcas varios, pero ya son tantos y acumulados, que yo este documento lo voy a presentar al directorio y en el directorio voy a pedir que se te retire la confianza. ¿Ya qué le dijo? Y él me dijo que, salvo que renuncie, le dije, eso es otra alternativa. Él me dijo, no voy a renunciar, presente nomás el informe en el directorio. Sabía que tenía amigos ahí. Sí, entonces, y ese es otro dato, un pie de página puedo hacer ahí. Tú sabes que él se convierte en gerente general el día después que deja de ser director de Cencico. Él era miembro del directorio de Cencico. Renuncia como miembro del directorio y al día siguiente ese directorio lo nombra gerente general. Ya desde ahí uno puede comenzar a ver un montón de cosas que podían haber. Y siempre me lo decía, ¿no? Que el director era un directorio que lo iba a apoyar siempre. Se salió de ahí. Bueno, entonces, cuando yo presento en el directorio lo que dicen es, recogemos el informe, vamos a hacer que se investigue, pero no aceptamos retirar a Nicanor. Entonces, en ese momento yo tomo la decisión de presentar mi renuncia ante el presidente de la República y el ministro de Vivienda. Y conversé con el ministro de Vivienda y al ministro de Vivienda le encaré directamente el apoyo que estaban dando al gerente general y lo que le dije es, quédese usted con su corrupto, yo me voy. Pero eso le dijo al señor Vilches, ¿correcto? No, al ministro. Al ministro, disculpe. No, Enrique Vilches era el secretario del directorio del Cencico y entonces se mantuvo ahí, pero en realidad el equipo administrativo con el cual trabajaba Nicanor, si uno busca, es el mismo equipo que tiene la presidenta Dina Boluarte. Por ejemplo, el señor Álvaro García Ramírez,
quien también trabajaba en Sensico en el área de abastecimiento, amigo de Nicanor Boluarte, ¿no? Sí. Él también estuvo en Sensico y me parece También que también estuvo. usted tuvo problemas con él, ¿correcto? Porque era del equipo, o sea, cuando yo cuestiono a todo el equipo administrativo, porque Entonces, ellos eran los que manejaban la impresión que uno tiene es que ahora se han juntado en el poder político más importante una serie de personajes que desde hace ya varios años coordinaban entre ellos para su beneficio. ¿Es correcta esa interpretación? Y yo creo que no solamente para su beneficio, ¿no? Fíjate que uno puede ahí encontrar una serie de irregularidades que han trabajado en provecho propio, sí, en provecho propio, sin ninguna duda. La corrupción va en provecho propio. Es la corrupción, si uno lo quiere definir en simple, es tirarse la plata del Estado para beneficio propio. Y eso es lo que hacía. Pero, insisto, entonces, estos personajes ya se conocían desde hace años y ahora están encaramados en el poder político. Esa es un poco la lectura que uno tiene, Pero no aparte de su relato. Claro, pero lo que yo te diría, no solamente en el poder político, sino en la gestión administrativa de la Presidencia de la República, porque el equipo administrativo de la Presidenta de la República, ¿quién lo conduce? Enrique Vilches, el secretario general de la Presidencia de la República. O sea, ese solo dato en realidad debería de servir para que las instituciones estatales que protegen los recursos del Estado, que investigan irregularidades, deberían de haber actuado hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora, también le preguntarán por qué no denunció el caso de Nicanor Boluarte antes y ha esperado ser retirado de, repito la institución porque es un nombre complicado, CONAFOBICER. No, pero lo que yo te digo, lo mío es absolutamente denunciado. Yo hice todo lo que estuvo en mi mano administrativamente. En el momento. Claro. Claro, pero en ese momento usted no se esperaba que Nicanor Boluarte iba a terminar siendo hermano de la presidenta. Como tampoco me esperaba que luego de este tema de mi destitución comiencen a aparecer en los medios las denuncias que yo hice hace 5 años atrás. No más, hace 6 años atrás. Hace 5, dice usted. Claro, 6 años. Yo no me esperaba, eso también a mí me sorprende, y si yo tengo que salir y dar la cara por lo que escribí, lo que dije, doy la cara y me ratifico todo lo que dije. Yo pedí su destitución por corrupto, y hoy sale eso documentado, y a mí me dicen, esto es cierto, y yo digo, eso es cierto. Nicanor Boluarte es corrupto. Sin ninguna duda, pero no solamente es corrupto, sino que él gobierna con su hermana. No es cierto eso que dicen que él no participa en el gobierno. Él gobierna con su hermana. Hay un gobierno fraternal, hay una presidencia fraternal de Dina y de Nicanor, los dos juntos. Quizás uno no vaya a Palacio. No importa que vaya a Palacio, porque todo su equipo está ahí y es el equipo administrativo suyo y el de Dina. O sea, vamos a decir, no es necesario que pise Palacio. Él opera en la sombra, pero su equipo administrativo juega todo. Entonces, por eso es que yo lo he responsabilizado directamente a ellos y no a otros. Pero, y claro, eso viene con mi crítica directa. Yo digo, este es un gobierno inepto, incapaz, inútil, uno. Es un gobierno autoritario, sangriento, que se carga 70 muertes sin explicación, 2. Y es un gobierno muy corrupto. Son las 3 cosas sobre las cuales han girado todas mis críticas y mis artículos, ¿no? Y eso obviamente creo que cuando uno lo dice en la forma tan clara y abierta, pues no les gusta, y me imagino que lo han juntado para silenciarme. ¿Volvió a tener algún tipo de contacto con Nicanor Boluarte luego de la experiencia en Sensico, señor Vega? No, nunca. Sé que en algunos momentos mandó emisarios, ¿no? ¿Ah? Mandó emisarios. Sí, sé que en algún momento mandó emisarios, pero yo decidí cerrar ese capítulo. ¿No? Para mí era un capítulo muy claro, muy marcado. La confianza que yo encontré y encontrar a una persona que era todo lo contrario al que yo había conocido, entonces me hizo cerrar ese capítulo. Usted fue secretario general de Transparencia en una etapa bastante convulsa para la política peruana. Vivíamos en un régimen autoritario, abiertamente autoritario.
es inevitable, me parece, hacer algún tipo de equivalencia con lo que ocurre ahora. ¿Encuentras similitudes? Sí, muchas, pero y también algunas que son más dolorosas y tristes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirte, encuentro una vena autoritaria y corrupta muy grande, solo que en este caso repleta de ineficiencia gubernamental, o sea, en la gestión de los ministerios, ¿no? O sea, en la época de Fujimori tú podrías decir, es autoritario, es sangriento, es corrupto, pero los ministerios funcionaban. Hoy ni eso funciona. Entonces, pero además de eso, en la época de los Diría 90, que al autoritarismo y a la crueldad se le ha añadido la inoperancia. Sí. Otra cosa que yo digo es, en los 90 teníamos líderes políticos y teníamos partidos en los cuales uno todavía podía creer. Hoy no tenemos eso. Hoy la clase política, lamentablemente, no es nada más que la expresión del crimen. Hoy el crimen está en las instancias del Estado. Hoy el crimen es el que nos gobierna. Hoy los delincuentes son los que mandan en el país. Entonces, nosotros en los 90 podíamos luchar políticamente. Hoy no podemos luchar políticamente, hoy tenemos que luchar contra delincuentes. Entonces, la tercera cosa que yo te podría decir, en los 90 hubo una ciudadanía y colectivos ciudadanos despierta, que fueron paulatinamente, constante, pero paulatinamente hasta que llegaron a explosionar de manera masiva el 2000. Hoy la ciudadanía más bien parece que está implosionando, de lo que ha sido participativa se está escondiendo. Entonces, a mí me da mucha pena y mucho dolor ver que en las encuestas el 87% de ciudadanos peruanos rechaza a la Presidenta, rechaza al Congreso, pero eso no se traduce en acción. Y eso, sinceramente, no es nada más que la comprobación. Hubo acción, recuerdo las marchas de diciembre, enero. Pero por eso te digo, ya en este momento, yo podría darte una opinión de mi criterio de eso después, pero hoy lo que te quiero decir es, hoy lo que veo es tan doloroso que no reaccionemos a este atropello más brutal, y es como si que la gente estuviera asumiendo con resignación, bueno, pues ya que nos gobiernen los delincuentes y los peores, ¿no? Porque los mejores nos hemos ido a nuestra casa, los mejores nos callamos, los mejores no participamos. Y yo por eso aprovecho esta entrevista para decirte lo siguiente. Yo soy de los que soy un convencido que hay políticos buenos en todas las tendencias políticas del país. Hay ciudadanos extraordinarios en todo lado. Entonces yo creo que a ellos hay que hacerles la invocación. Regresen a la política, por favor, vuélvanse a meterse, porque el país se nos está yendo de las manos, lo estamos perdiendo. O sea, yo soy, el otro día conversando, decía, yo creo que soy un ciudadano ya a la antigua, porque a veces siento que prédicas de este tipo como que caen en el vacío, pero hay que seguir buscando, hay que pedir acción a los políticos, hay que pedir acción a los colectivos, hay que pedir acción a los ciudadanos, quizás de manera diferente. Finalmente, ¿teme algún tipo de reacción de parte de Nicanor Boluarte o algo por el estilo? Mira, yo los he encarado y los he declarado abiertamente. No soy persona que se queja, no soy persona que para contando lo que ocurre, pero lo que yo les he dicho es directamente, si me pasa algo a mí o a mi familia, el responsable directo es la Presidenta de la República y su hermano, porque los dos son los que gobiernan. Acá es una presidencia fraternal en pareja. Uno gobierna desde Palacio y el otro desde la oscuridad. Y entonces, tengo más miedo por la oscuridad con la cara del Palacio. Muchas gracias, señor Rudecindo Vega, por la entrevista con la República. Ha sido muy amable. Gracias a ti, Enrique.